clasificarlos. Vayamos con los juegos de mesa o tablero clásicos o los tradicionales, ¿no? Aquellos que no tienen derechos de autor, damas chinas, ajedrez, damas, etcétera, que simplemente son adaptadas a las sagas que pueden ser series de televisión, cómics, absolutamente todo. En este caso, por ejemplo, he puesto el del episodio 2, que me parece muy bonito y que yo lo he visto a la venta en Chile, con fichitas de plástico grandes. Y el que siempre quise tener y que lo veí en Toy House cuando me inscribí al club, estaba a la venta, pero lo vendían en más de $100. Me parece estrepitoso porque no es tan caro, en donde era electrónico, ¿no? O sea, van añadiendo algunas cosas en donde uno puede jugar contra la máquina y las fichas automáticamente a manera de imanes se colocaban y uno podía jugarlo, ¿no? O jugarlo a 2 personas con un cronómetro para poder delimitar el tiempo. Entonces hay una enorme diferencia entre que el juego sea moderno a que el juego en sí sea clásico, ¿no? En este caso el ajedrez es pues milenario y como no se sabe específicamente quién lo ha inventado, cualquier franquicia puede utilizarlo para hacer un juego de mesa. Entonces tenemos para empezar los juegos de mesa o tableros clásicos. Ahora siguen los juegos de cartas. De igual manera hay juegos de cartas clásicos. Juegos de cartas clásicos, estos naipes no sé si los tienen, creo que los he visto, alguien del club los tiene, ¿no? Han salido de todo tipo, truchísimos, miniaturas, pequeños, de 5 bolivianos. Hubo una época en donde todo el club se compraba los naipes y estaban malas letras, ¿correcto? O sea, creo que Leia no tenía el nombre correcto, o Django no tenía el nombre correcto, pero la idea básicamente son aquellos juegos de naipes españoles o franceses que se utilizan para un sinfín de variadas combinaciones como Loba, Bridge, Poker, etc. Que basta que tenga el logotipo de Star Wars, ya lo hace, bueno, significa que sería entretenido jugarlo y determinar una combinación de juegos, ¿no? Se puede jugar solitario, etc. Entonces, así quise empezar esta exposición. Por un lado tenemos juegos de mesa clásicos y por otro lado juegos de cartas clásicos adaptados a la saga, no exclusivamente de la saga, ¿no? Ahora, vayamos a los juegos de tablero. ¿Cuáles se consideran juegos de tablero? Donde se requiere un tablero, obviamente, donde colocar las fichas, losetas, cartas, etcétera, que son necesarias para poder marcar las puntuaciones y así justamente establecer un determinado objetivo. En algunos casos, las cartas tienen mayor protagonismo. Ejemplo, hay juegos, ya hablando en general, voy a poner ejemplos para que puedan entender a qué se refiere. Hay juegos de cartas que forman un tablero, como en el caso de Saboteur. En el caso de Saboteur se requiere un espacio considerable y nosotros realizamos una ruta para conseguir un objetivo. Se considera en este caso un juego híbrido, en donde con las cartas se forma un tablero para poder realizar un determinado objetivo. No es exclusivamente de cartas, entonces podría considerarse híbrido. Ahora, el mayor porcentaje donde se utilizan cartas, pues se lo considera de cartas. Acá tenemos al estratego de Star Wars, en donde sin tablero no se puede hacer nada, porque necesitamos marcar las posiciones de manera estratégica para poder jugarlas, ¿no? Otro ejemplo clásico en donde no hay tablero, pero se va formando, es el caso de Carcassonne. Se utilizan losetas en donde uno va conformando el tablero conforme vaya jugando. Entonces, en ese caso, también es considerado juego de tablero, por más que no venga un tablero ya armado. Ejemplos de Star Wars. En algunos casos he encontrado algunos, otros no existen, ¿no? Juegos de cartas. Básicamente conformados por cartas y únicamente conformados por cartas, ¿no? Hay juegos de cartas con las cuales formamos un tablero, que es lo que les estaba mencionando, y ocupan un espacio similar o considerable como ser Saboteur y Dominion. En el caso de Dominion, el juego básicamente es juego de cartas. Uno presenta su mazo, forma su propia pila, pero ¿dónde están la mecánica de tablero que conforma la selección de las bases predeterminadas para poder desarrollar el juego? También se lo considera juego de tablero. En el caso de Star Wars conseguí un ejemplo clásico de ese estilo más conocido de juego de cartas competitivo,
que vendría a ser el Star Wars Card Game, en donde combina estrategia con exclusivamente juego de cartas y no se conforma un tablero. Entonces, este es exclusivo juego de cartas de Star Wars, ¿ok? No hay una combinación híbrida de tablero. Ahora bien, y acá ya los recontra fanáticos enfermos, en donde toda su vida lo único que hacen es coleccionar cartas, ¿no? Y constantemente a manera de expansiones, cada año salen más cartas para poder obtener más poderes y obviamente tener más posibilidades de ganar. Están los juegos de cartas coleccionables. Y a manera de expansión, absolutamente cada año, mínimamente al año, salen unas 3 expansiones. ¿Ok? Estos juegos son al estilo de Magic y Yu-Gi-Oh!, en donde los participantes que contengan más cartas, obviamente tienen más poderes y más posibilidades de entablar una batalla de mejor manera. Se pueden defender frente a uno que recién está empezando. Entonces, acá el objetivo es coleccionar la mayor cantidad, ¿no? Y obviamente hay cartas exclusivas, que en el caso del juego Bounty Hunter de GameCube, viene una carta exclusiva para el juego de cartas coleccionable de Star Wars, que era Customizer de Card Game, que si comprabas el juego la tenías, si no, pues no podías disponer de esa carta que te daba un poder especial. Entonces, en ese caso. Ahora, a partir de acá he tratado de investigar cuáles son los con mayor puntaje. Puntaje no por jurado, puntaje por los fanáticos. Entonces vamos a seccionar algo que quiero aclarar. No podemos comparar un juego party game o un Eurogame, que enseguida voy a explicar en qué consiste, con un juego de cartas. El puntaje es 1 sobre 10 sobre la categoría. En este caso es 1 sobre 10 sobre la categoría de coleccionables. Si alguno compara y dice 6.56, está relativamente bien, pero ¿cómo es posible que sea más divertido que este que es tan aburrido? Entonces, no se puede comparar entre categorías. Vamos a diseccionarlas primero. Para la categoría de coleccionables, el Star Wars customizado de Card Game es el más alto puntaje que tiene en este momento por los fanáticos, según el Board Game Geek, con un puntaje de 6.56. Y eso depende la cantidad de cartas que tengan y conforme las vayan actualizando. El segundo lugar está para el Star Wars Trading Card Game con 5.78. No he encontrado un juego de cartas de Star Wars coleccionable que llegue por lo menos al 7 o al 8, como para inmediatamente comprarlo así y empezar el coleccionismo, ¿no? Aquí tenemos entonces un clásico ejemplo de juego de cartas coleccionables y mucha colección. Vayamos a la terminología. Ameritrash. Juegos norteamericanos o temáticos. Proviene del vocablo que justamente los fanáticos de Eurogames le han dado a la Ameritrash, que es basura americana. De ahí sale el nombre Ameritrash. ¿Por qué? Porque los fanáticos de Eurogames no les gusta mucho la mecánica, que es totalmente contraria a los Eurogames. Enseguida vamos a ver las características. En los Ameritrash, como se juega es secundario, no importa. Lo más importante es cuidar la temática. No es tan importante la estrategia, el balance, la duración, etc., ¿no? Tiene que ser fiel a la ambientación, a la temática en la cual ha sido adaptado este juego. Por el hecho de que Star Wars es una franquicia de películas, la mayoría, el 99% es Ameritrash. ¿Ok? Simplemente porque tiene que estar bien cuidada la temática de Star Wars y recién desarrollar una jugabilidad en torno a esa saga. El diseño general de las piezas, cartas, tablero, etcétera, debería estar muy bien cuidado en lo concerniente al diseño para impactar visualmente y de esa manera atraer al jugador comprador. Desde la caja está muy bien cuidado. Si uno compara la caja de Catán frente a un juego de Star Wars, incluso tiene una pequeña transparencia para mostrar el detalle de las figuras con las cuales se juegan. Entonces uno ya se anima, si es coleccionista, a comprar el juego de Star Wars por el simple diseño, y sin leer las reglas y nada. Para resolver la mayoría de las situaciones competitivas entre jugadores se utiliza un amplio grado de azar. La mayor parte de los juegos de Star Wars vienen con ruleta o vienen con dados cuando se trata justamente de un juego de más de 4 jugadores. ¿Ok? Entonces, estoy indicando en qué consiste la categoría de Ameritrash. Continuamos. Objetivos o
¿De qué están conformados los Ameritrash? La duración de una partida generalmente es extensa, superior a las 2 horas en la mayoría de los casos. Un ejemplo de un híbrido entre un juego clásico y un Ameritrash es el Monopolio. ¿Ok? Tenemos Monopolio por ser un juego clásico, que es de Parker Brothers, ¿verdad? Donde uno simplemente adapta a la temática el mismo juego. Puede ser Monopolio de Brasil con su Botafogo y todo lo demás, o lo adaptamos a Star Wars, en donde tengamos a Coruscant y las piecitas sean justamente Star Wars, ¿no? Pero lo más importante es cuidar el detalle. Las figuras son de peltre, ya no son de plástico, son mucho más bonitas en las de Star Wars. Los billetes son de mejor calidad. Incluso hay Monopolio en 3D de Star Wars Episodio 1, en donde el detalle es mucho más específico. Entonces, la duración de un juego para 4 personas de Monopolio puede ser más de 2 horas. Entonces, generalmente la partida se extiende. Son características de los juegos Ameritrash para poder identificarlos. Los jugadores pueden ser eliminados. Esto es la parte más clásica. Por lo menos el 80% de los Ameritrash tienen este tipo de cosas. Eliminar a los jugadores y simplemente dejar a 2 contendientes para que se defina una batalla entre ellos y haya un único y exclusivo ganador. Esto también me parece algo aburrido desde cierto sentido. Los que recién están empezando a aprender el juego son eliminados inmediatamente y tienen que esperar a que termine toda la ronda de más de 2 horas para ver quién ha ganado sin participar en él, ¿no? Entonces es una característica clásica de los Ameritrash. Incluso puede ser el objetivo del juego, eliminar a los jugadores, lo que causa que los novatos se aburran pronto y tienen que esperar a que los conocedores, entre comillas, acaben el juego durante las horas de que este transcurra. Aquí hay algunos ejemplos. De Ameritrash muy conocidos, más he encontrado expansiones con un alto grado de puntaje. Ya les he mostrado el juego de Star Wars de coleccionismo de cartas, y estas son algunas expansiones. Algunas vienen con miniaturas. Con mayor puntaje en la categoría de Ameritrash en general, cartas, miniaturas, etc. Ameritrash negro y puro, Star Wars X-Wing Miniatures Game, TIE Advanced Expansion Pack, que es esta de acá. ¿Ok? Star Wars The Queen's Gambit, con 7.55 frente a 7.98 que tiene esta de acá. No es una expansión, ya es un juego base. Esta de acá es una expansión que supuestamente es mucho más divertida, obviamente si tienes el juego base. ¿Ok? Esta de acá es interesante porque por primera vez la he visto con Ramiro. Ramiro la tiene. Tardó 2 horas en armarlo. Y no lo jugamos. Y no lo jugamos. Porque terminó de armarlo. Ya es tarde, vámonos. Era lindísimo visualmente. Se arma en 3D con pisos y demás, tipo ajedrez, en donde uno tiene que bajar las piezas de abajo. Y la mecánica, según lo explicó rápido, porque era un reglamento muy, muy extenso. Estábamos a punto de empezar y ya eran las 12 de la noche y empezó a las 9 de la noche a ensamblarlo, ¿no? Es una categoría de los Ameritrash que hay que prever. Si uno quiere jugar una partida, ensamblarla es donde uno más tarda, ¿no? Tiene que hacerlo antes y recién recibir a los jugadores. Ahora, en tercer lugar, quería un juego clásico, muy clásico, como es el Risk de Star Wars Original Trilogy Edition, que llega casi a los 7 de diversión entre los juegos clásicos, ¿ok? Entre el Monopolio, obviamente el Risk es superior, es mucho más divertido que el Monopolio, y acá tenemos una versión 3D que no entendía cómo se jugaba, pero según lo que leí, el mapa te determina la posición de las fichas, y bajas de nivel de un piso cuando estás abajo es más accesible para poder ser eliminado. Con esto terminamos la categoría de lo que vendría a ser Ameritrash. Pasemos a los Eurogames. Su competencia totalmente es el yin y el yang, ¿no? También conocidos como juegos europeos y en su mayoría son alemanes. Es más importante cómo se juega en relación a la ambientación. Es todo lo contrario a los Ameritrash. Lo más importante es la mecánica de juego, la estrategia, las reglas, etc. Si bien cuentan con un tema de trasfondo, podría aplicarse el sistema de juego a otro tema, similar al ejemplo que les he dado de Monopolio. Tenemos Monopolio, lo adaptamos a Star Wars. Tenemos Monopolio, lo adaptamos a Mario Bros. O sea, es muy fácil cambiar la ambientación. En este caso también es posible,
Pero lo interesante es que no cambian las reglas, pero sí podrían cambiar la temática totalmente. Ejemplo, en Colonos de Catán, que todos ustedes ya conocen, lo adaptaron para Star Trek. Y en lugar justamente de poder colonizar madera, ovejas, etcétera, tenemos planetas, ¿no? En lugar de caminos tenemos al Enterprise que tiene que unir las rutas. O sea, simplemente se adapta a la mecánica de juego con un juego mucho más bonito, por eso es más caro. Visualmente es más caro. No se convierte en una Ameritrash porque ya de hecho el juego es un Eurogame desde el momento en que se desarrolla la mecánica de juego. Los elementos de los juegos Eurogames, en lugar de ser precisos y realistas, simplemente se trata de fichas de cartón o meras piecitas de madera o cubitos de plástico. Aquí hay otra contrariedad con lo que vendría a ser... Perdón, Pablito. Adelante, Vic. Voy a ir a recogerle a la Tani. Ok, amigo. Ahora sí unirnos un cachito. Ok. Ok. Esta es otra contrariedad muy grande con los Ameritrash. Los Ameritrash tienen que ser muy detallados. La piecita con la cual yo voy a jugar tiene que estar lo más detallada posible para poder disfrutar de la saga. Acá no. Acá generalmente la mayoría utiliza su imaginación. En el Catán original norteamericano, las casitas son meros cubitos, no son forma de casitas. Los puentes son meras tablitas, meras piecitas de madera, ¿no? Entonces, no es tan importante el diseño. Lo más importante es la jugabilidad, ¿ok? Sí, ¿no? Muy charango. Sí, claro. Ahora, otra contrariedad. La duración es relativamente corta. La mayoría no supera las 2 horas, ¿no? Que solamente puede variar debido al número de jugadores. A mayor cantidad de jugadores obviamente va a durar no mucho, va a durar un poco más, máximo una media hora más, en teoría. También está establecida en el caso de que ocurra un evento o una determinada cantidad de rondas. Quiere decir que el objetivo del juego no es eliminarse. Generalmente se cumple una determinada función o una determinada cantidad de rondas y listo, el juego finaliza. ¿Ok? Se ven los puntos y quien haya adquirido mayor cantidad de puntajes es el que ha ganado, no el que haya eliminado más. Todos los jugadores, en la mayoría de los casos, terminan el juego. Nadie es eliminado y por ende queda mirando hasta que el juego se acabe. La estrategia prima más que el azar. Las decisiones de los jugadores son las que priman para el desenvolvimiento del juego. Las decisiones que uno toma determinan la estrategia y lo bueno es que es cambiante. Si otro jugador cambia de estrategia, uno puede readaptar su estrategia para poder nivelarlo. No es que se va a quedar estancado en la jugabilidad, al igual que en el Ameritrash. Los jugadores generalmente no son eliminados, todos terminan el juego porque el objetivo no es eliminarse entre sí, sino conseguir una mayor puntuación, en la mayoría de las veces. Ahora, no quisiera simplemente categorizar de esta manera. Muchos piensan que cuando tienen estas características ya es un Eurogame. Hay Eurogames híbridos también. Hay Eurogames que están muy familiarizados con la mecánica de la Ameritrash, pero son Eurogames. En Star Wars tan solo conseguí uno. Solo hay uno de los 177 juegos que he investigado que es alemán, incluso el nombre está en alemán, que tiene características Eurogames, lo vamos a ver. Sí, no sé qué dirá, está en alemán. Aquí lo tiene. La gran mayoría no tienen mucha dependencia del idioma. Esta es otra característica primordial del Eurogame. Lo más importante de un Eurogame es que hablen o no hablen el mismo idioma en el cual ha sido fabricado el juego o haya sido traducido el juego, la idea es que se pueda jugar sin ningún problema. Si yo me compro la versión norteamericana o la versión de Europa, tengo que poder jugarlo sin el más mínimo problema. Si las piezas tienen texto, deberían ser lo más resumidas posible para que haya algo conocido como balance, ¿ok? Para llevar a cabo una partida de esta manera, evitar la ventaja idiomática. Esto es un término que se utiliza bastante. Vamos a encontrar cuáles son juegos más adelante que tienen bastante ventaja idiomática frente a cuáles no. La mayoría de los Eurogames, en su 90%, tienen muy baja ventaja idiomática, solamente simples palabras que uno puede memorizar, ¿ok? Haciendo que estos juegos sean nivelados, balanceados competitivamente. Este es el único juego que encontré que tiene tintes de Eurogame, tiene mecánicas de Eurogame y es exclusivamente fabricado
en Alemania con un valor de 6.50, porque también tiene tintes de Ameritrash. Hay cuestiones de eliminación y es cooperativo. Son dos personas frente a otras dos personas, ¿ok? Como podrán ver, el tablero es semimodular, puede ser cambiante, no es totalmente fijo, uno lo puede readaptar para que la batalla cambie. Y esto me gustó bastante, tanto en diseño como en características de Eurogames, es alucinantemente bonito. Entonces, difícil, lo busqué en eBay, no se encuentra a menos que me entre a eBay de Alemania, tal vez lo pueda llegar a encontrar, pero dudo que lo envíen a Bolivia, incluso a Estados Unidos. Este es el único juego Eurogame con tintas de Eurogame, no exclusivamente Eurogame, que encontré de Star Wars. ¿Ataque de los clones? Supongo. Angry Leader Rolling, ni idea. Debe ser Ataque de los Clones. Es eso. ¿No? Sí, debe ser. Cool. Wargames. Pasamos a otra categoría. Como su nombre lo indica, juegos de guerra. ¿Cuál es la característica? Recrean conflictos o batallas épicas concretas. Aquí Star Wars encaja, pero de pelos. Obviamente, es Star Wars. Se inicia en una ubicación predeterminada. Quiere decir que cuando se pone el tablero o se forma las cartas de tal manera que uno va a empezar, uno tiene que empezar con una estrategia determinada, posicionando de manera estratégica como en el ajedrez para empezar a batallar. La mayoría de las veces no es específica, puede ser cambiante a gusto, ¿ok? Se inicia en una ubicación predeterminada para desarrollar el conflicto, generalmente históricas como Memorial 44, Stalingrad o el Risk, que también es considerado juego híbrido porque es clásico y es juego de guerra. Existe Wargames de miniaturas, una subcategoría, en donde no solamente hay tablero y fichas, lo concerniente a las miniaturas que te dan determinado poder para poder generar mejor una batalla, es decir, poder ganar mejor una batalla. Si tienes un AT-AT, tienes mayores posibilidades o la potencia de un tanque, digamos, para poder destruir a varios batallones de una sola. Y obviamente te tienes que comprar la miniatura del AT-AT, ¿no? Esto es interesante. Star Wars aprovechó esta franquicia para hacerse de mucha plata. ¿Por qué? Porque apuntó a las personas coleccionistas. El detalle de las miniaturas es hermoso. Y dijo, ¿qué mejor que podría ser que las personas que coleccionan los juguetes puedan jugar con ellos, puedan recrear una batalla? Les ponemos un reglamento y listo, y así nacen justamente los juegos de miniaturas. Star Wars se adaptó perfectamente a este tipo de categoría. Son generalmente fantásticas las miniaturas, o sea, los juegos de miniaturas. Rara es aquel wargame de miniaturas que sea, por decir, digamos, de la Guerra del Pacífico no hay, ¿no? Pero hay de algunas guerras clásicas como de la Segunda Guerra Mundial, en donde las miniaturas son de plomo, de soldaditos de plomo, en donde se adaptan a un reglamento. El juego de coleccionismo Warhammer es uno de los clásicos ejemplos de miniaturas más famosos y más millonarios, porque cada año salen muchísimas fichas, ¿no? Miniaturas muy detalladas que son constantemente actualizadas a maneras de expansión. Como ejemplo, Warhammer, la Guerra del Anillo, que está en base a la saga del Señor de los Anillos, etc. Entonces estos son los Wargames con su subcategoría de coleccionismo de juegos de miniaturas. Ahí te habla. Ejemplos. Con mayor puntaje en los Wargames, quise combinar de Wargames exclusivamente con los de miniaturas. Los de miniaturas los hacen bolsa. Entonces las subcategorías llegó a superar a los Wargames con un puntaje de casi rondando los 8, 7.98 de diversión según el Wargame Geek entre los fanáticos. Y está el Star Wars X-Wing Miniatures, que es este de acá, ¿ok? Que lo bueno de esta, a manera de expansión se puede poner el TIE Fighter, se puede poner el A-Wing, etcétera, para poder agrandarlo más. Lo más interesante, con cada pieza superior de batalla, no solamente con un simple soldadito, viene una pieza de tablero para poder incrementar la zona de batalla y hacerlo más divertido, entre comillas, ¿no? Obviamente la duración va a ser mayor. A mayor campo de batalla, mayor tiempo de duración. Acá tenemos al Risk, edición de Star Wars, que vendría a ser un juego, un wargame clásico, con un aspecto de diseño moderno, galáctico muy bonito en piezas, y con un puntaje de 6.97 de la edición original, de la trilogía original de Star Wars.
Y finalmente uno que no conseguí en foto, Star Warriors, que tiene 6.95, como está en tercer lugar entre la categoría de Wargames. El primero miniaturas, los otros dos exclusivamente Wargames, ¿ok? Juegos de rol. ¿En qué consisten los juegos de rol? Donde uno de los jugadores interpreta a un narrador. Eso ya es exclusivamente la mejor manera de poder identificar este tipo de juegos. Basta que un jugador, entre comillas jugador, sea el narrador porque no puede jugar, simplemente narra la historia y modera la historia, ya es una señal de que es un juego de rol. Narra la historia a desarrollarse y los demás jugadores interpretan personajes dentro de esta historia. ¿Ok? Generalmente se utilizan hojas de papel que definen las características de los personajes y dados de diferentes tipos, dados de 4 caras, de 8 caras, de 12 caras, etc., para resolver acciones y combates. ¿Ok? Un clásico ejemplo es Dungeons and Dragons, que lo hemos visto creo en Big Bang Theory cuando lo juegan en un episodio. Ese es un típico juego de rol, ¿no? Uno de los personajes puede interpretar dos cosas, puede interpretar a un jugador y también puede ser narrador, cuando lo necesario es que el narrador sea exclusivo, no tenga esa ventaja de poder favorecerse narrando para sí mismo, no debería pasar, pero es posible jugarlo de esa manera también. En Star Wars encontré juegos de rol, o creo que no, ahorita vamos a ver, sí, encontré juegos de rol. Los tres principales con un puntaje de 6.80 en esta categoría, empezando, está el mismo Star Wars Miniatures, que también se adapta a juego de rol. Miren este juego híbrido, puede ser un wargame con un juego de rol. Puede haber un narrador que obviamente narre la batalla y los demás jugadores se pongan a librar la batalla. Como en segundo lugar, acá por si acaso tenemos el Star Wars Miniatures de uno que no debe tener ni esposa ni novia, porque mierda, ¿no? Debe haber, y están pintadas, o sea, este tipo es impresionante, ¿no? Uno por día. Sí, debe ser el Nacho. ¿Ya? Debe haber mínimamente acá entre 5.000 a 8.000 dólares, porque cada piecita es, pues, y sin contar las naves grandes, pues solamente han mostrado los batallones, ¿no? Como si nada. Tenemos después un exclusivo juego de rol compuesto de cartas, exclusivamente de cartas, que es Star Wars Jedi Knights, CG, no sé qué significará las siglas, con un puntaje de 4.68. Ah, ya, Card Collecting Game. ¿No ven? Perdón. Collecting Thank you. Correcto. Con 4.68, lo que me hace suponer que ni siquiera supera el 50% de lo que medianamente puede ser divertido, pero bueno, no hay más. O sea, en juego de rol es lo que más se puede llegar a alcanzar de Star Wars. No es tan novedoso, ya es clásico. Creo que si la memoria no me falla, antes del 2000 ya había este juego. Y finalmente Star Wars Missions con un puntaje de 3.92, o sea, debe ser malo como chupar un clavo oxidado, que también es de cartas, ¿no? Y vienen con sus libretos para que las historias cambien continuamente. Ah, los juegos abstractos. ¿En qué consisten los juegos abstractos? Se prescinde de la metáfora argumental. No es que no haya una historia de trasfondo, sino que no es necesaria para desarrollar el juego. Que las fichas sean animalitos, los cubitos sean recursos, los palitos sean puentes, etc. No existe tal cosa. Simplemente se cumple un objetivo similar a lo de los puzzles. Cumplirlo, armarlo y ya está. Básicamente se trata de cartas y o fichas de forma geométrica, donde la posición estratégica a manera de puzzle es la clave para el desarrollo del juego. Un ejemplo, al deber jugar el juego Genial, Villa Padete, algunos que lo conocen, Blocus, etc. No simplemente colocar de manera estratégica las fichas para poder cumplir una determinada función antes que los demás, ¿no? O ganar la mayor cantidad de puntos. Los juegos más simples, los abstractos. De Star Wars creo que no encontré uno solo. No hay esta categoría, si la memoria no me falla, en Star Wars. Sí, no hay ni uno solo. Party Games. Juegos para reuniones numerosas. Algunos los consideran también Family Games. Tanto Party Games como Family Games son exactamente la misma categoría, ¿no? Por lo menos más de 10 jugadores o mínimamente 10 jugadores
ya se considera que es un party game, ¿ok? Un clásico ejemplo, Apple Squatters, Hombres Lobo, etc. Si no te gustaba. Ya, entonces otro ejemplo, no pues, Saboteur, que llega a los 10 jugadores. También es un, entre comillas, más es un... Bueno, la última categoría que les voy a mostrar, que no me acuerdo en este momento, es un término en inglés, que un party. No hay de Star Wars, por si acaso, party games. Fillers, esta es la categoría que les iba a mencionar. Se los considera los juegos de relleno, por eso el nombre filler, ¿no? O de duración bastante corta, 15 minutos, 20 minutos, ¿ok? Y de reglas totalmente sencillas y sin mucha estrategia. Saboteur es un clásico ejemplo. Hanabi, pese a que es un juego cooperativo, también entra en la categoría de filler, porque las reglas se explican en 2 minutos y listo, empezamos a jugar, ¿no? En fillers creo que no he encontrado Star Wars, si la memoria no me falla. Sí, no he encontrado un solo juego así de corto de Star Wars, ¿no? Cooperativos, donde se forman equipos para lograr un determinado objetivo, como ser Hanabi, Battlestar Galactica, Arkham Horror. En Star Wars encontré el The Card Game Balance of the Force, con un puntaje de 7.81, exclusivamente de cartas. Creo que alguien lo tiene, porque creo que lo he jugado. Si mal no recuerdo, creo que es el J el que lo tiene. Es igual un juego de coleccionismo en donde mayor cantidad de cartas proporciona una mayor duración del juego, pero es cooperativo porque se forman equipos o bandos, ¿no? Y tanto rebeldes como imperiales tienen que cumplir el objetivo de eliminar al equipo contrario. En segundo lugar tenemos con 6.50 Star Wars Angry Deer Chronicle, que también debe ser un juego alemán exclusivamente de cartas. Es el mismo, ¿no veo, no? Ni idea, ni idea. No, ya lo has mostrado antes ese. ¿Sí? Sí, ya. Claro. Es no decir total, de dependencia del lenguaje, lo hace muy selectivo y desigual si los participantes no comprenden el idioma en el cual se está desarrollando el juego. Muchos podrán decir cuando se juegue el trivia de Star Wars, basta con ver las imágenes, ya te estás dando cuenta que está preguntando, pero no es así. Si yo pongo una imagen y la pongo en ruso, nadie va a poder contestar qué era la pregunta. O sea, nadie va a poder interpretarlo, ¿no? Entonces hay un desbalance, un alto grado. Hay que, en este momento, determinar si todos pueden comprenderlo, pues va a ser divertido para todos e igual para todos, ¿no? Categorías, tenemos con un puntaje de 6.8 entre todos los trivias. Estos son todos, por si acaso, no son los más destacados, son todos los trivias que hay de Star Wars. No habían muchos, así que los puse todos. El más divertido de todos los trivias de Star Wars es el Star Wars Saga Edition, con un puntaje de 6.08. Pásale si no te estás girando. No he girado de este lado también. ¿Ves? No, está bien ahí, está bien. Ya estamos terminando. Ya estamos terminando. No, vos, Ya está terminando. no le hagas caso nada más al Mao. El Trivial Pursuit Star Wars Classic Trilogy Collector's Edition, no lo Solamente entiendo quiere por guiñarte, qué, es menos divertido, supuestamente por los fanáticos, que el Star Wars Saga DVD Edition. Debe ser, sí, y también por el diseño, la caja es dorada, etc. No es tan bonita, ¿no? Pero no es tampoco demasiado puntaje el que disminuye. El Trivial Pursuit Star Wars Bite Size es tamaño pizza. Es una cosita así, es triangular, como los quesitos que se ponen en el trivia, pero en latita, ¿no? Lo van a ver en las fotos más adelante. El Trivial Pursuit DVD Star Wars Case Version tiene un 5.0 cabales, y el Trivial Pursuit Star Wars Episodio 1, que es el peor, no sé por qué, con 4.52. Muy político. Yo quería como loco. Terminamos de ver todos el episodio 1 y yo quería esta trivia, pero no entiendo por qué es tan... de todos es el que tiene el puntaje más bajo. Alguien lo tiene, creo que lo hemos jugado en alguna oportunidad, ¿no? ¿Nadie? Pero hemos jugado uno de esos, o sea, en algún momento. Sí, el primero. Primero, ¿no ve? El primero. Y el segundo también es el que tiene. Aquí están todos los trivias. Este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, ¿no? Es, claro, parece un quesito en latita y es de corta duración. No tiene tablero, simplemente, bueno, sí tiene un tablero, pero parece papel tipo de Zenith en donde se despliega y se pone ya a punto. No es de cartoncito. Lo interesante es que de corta duración, ese realmente me interesaría bastante. Lamentablemente me he dado cuenta que ninguno hay en su versión española. He buscado que en España o en Latinoamérica hayan hecho una traducción y no existe. Si quieren trivia, tal vez no han dado los derechos, solamente en inglés. Entonces, dependencia del idioma es alta para aquella persona que no sepa inglés o no sepa 100% de inglés, está fregado, ¿no?
el tiempo de respuesta va a ser más lento. Eso es todo, muchachos. No quería hacerlo largo.